Para una vida de éxito, para enfrentar retos en tu caminar, para una familia saludable, Faro del Espíritu. Disfrute de una vida práctica con principios bíblicos para hoy, con el pastor Natán Alfaro. Faro del Espíritu, a la luz de la palabra. Seguramente has tenido la oportunidad de admirar una rosa, su olor, su hermosura, su color. Pero en su tallo hay espinas. Debes tomarla con mucho cuidado. Hay personas que jamás cosecharán una rosa por el temor a las espinas. Te invito a tomar este día con mucho cuidado. Admíralo, disfrútalo, vívelo con el favor de Dios, y si hay espinas, no temas. Sé valiente, Dios cuida de ti. Faro del Espíritu, conectando tu corazón con Dios. Escuchemos ahora a nuestro pastor general, Natán Alfaro, con la predicación de la Santa Palabra de Dios. Hemos estado analizando esa bellísima oración que el Señor Jesús le enseña a sus discípulos cuando ellos le piden a Él que quieren tener lo que Jesús tiene en esa comunicación íntima con el Padre Celestial. Y es por eso que allí en Lucas capítulo 11, versículos 1 al 4, tenemos registrada esa bella oración que hoy nosotros llamamos el Padre Nuestro. Ahí los discípulos le dicen a Jesús: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos a orar. Y el Señor entonces empieza a desarrollar una obra maestra, una maravillosa oración donde Él presenta un patrón, un modelo a seguir, para que también nosotros de esa misma forma podamos comunicarnos con Dios. Hemos visto las implicaciones de esas primeras dos palabras, Padre Nuestro, y en nuestro programa anterior empezamos a ver el significado de que estás en los cielos. Y le estuve mencionando que no es cuestión de que Dios está limitado al cielo. Sabemos que eso no es cierto, porque la Biblia dice que ni los cielos de los cielos pueden contener la grandeza de nuestro soberano Dios. La Biblia también habla de que todo aquel que ha puesto su fe y su confianza en Jesús, Dios habita en su corazón. No porque nuestro corazón puede contener la grandeza de nuestro Dios, pero simplemente porque nuestro Dios es un Dios omnipresente, está en todo lugar, a todo tiempo, y cuando yo le abro la puerta de mi corazón y Él entra a morar conmigo, hay una intimidad tan cercana con Dios, que eso es lo que el Señor Jesús le estaba enseñando a sus discípulos. Pero bueno, hoy quiero que meditemos sobre dos aspectos más de ese concepto que estás en los cielos. Como le mencioné en nuestro programa anterior, en ningún momento Jesús dijo o hizo algo por casualidad. No, siempre todo lo que el Señor dijo, todo lo que el Señor hizo, lo hizo o lo dijo con un propósito. Entonces, cuando Él estructura esta oración y dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, hay un propósito específico por el cual el Señor quería que sus discípulos se enfocaran en ese Dios que está arriba. Porque al enfocarse en ese Dios, es un Dios que reina en la gloria, en el poder y en todo honor. Entonces, como Él es un Dios que ocupa un lugar de gloria, un lugar de poder y un lugar de honor, debemos de recordar dos cosas cuando oramos. Primero, debemos de recordar que al entrar a su presencia en oración, lo debemos de hacer con humildad. Es decir, debemos de acercarnos a Él sin pretensiones. Debemos de humillar nuestro corazón, humillar nuestro espíritu y acercarnos a Él, porque Él es el Dios grande y fuerte. Él es el Dios que reina en los cielos, que reina en un lugar alto, en un lugar de gloria, de poder y de honor. Y yo no. Yo soy uno que mora en una tierra de mortales. Yo no soy uno que puede ocupar un lugar que solo Dios ocupa. Entonces, cuando yo me acerco al Dios santo, al Dios eterno, a ese Dios tan grande y tan maravilloso que el cielo se llena con su majestad,
Él es mi Padre, mi Abba Padre, mi Padre que me ama, pero Él sigue siendo el santo y eterno Dios. Entonces, cuando yo me acerco a Él en oración, yo lo tengo que hacer con humildad. Y yo estoy convencido que ese fue uno de los propósitos por el cual Jesús insertó esa palabra, que estás en los cielos, para que nunca se nos ocurra acercarnos a Dios como que merecemos algo o como que Él nos debe algo. Nunca debemos de acercarnos a Él con orgullo, con prepotencia. Debemos de acercarnos a Él con humildad y sin pretensiones, porque Él es un Dios santo y nosotros no. Somos pecadores. Somos pecadores y Él es santo, y al acercarnos a la santidad debemos de hacerlo de una forma con humildad en nuestro corazón. Isaías capítulo 54 versículo 6 dice: pues todos nosotros somos como cosa impura, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Todos nosotros caímos como las hojas y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Sabe? Ese pasaje nos declara a todos nosotros que no somos la gran cosa. Hay gente que yo conozco que ellos creen que son el regalo de Dios a la humanidad. No, estimado oyente, comparados a Dios, comparados a la realidad en que existimos y quién somos, dice Isaías 54, todos nosotros somos como cosa impura. Toda nuestra justicia, por más buena que sea, por más buenas obras que hagamos, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Todos nosotros caímos como las hojas y nuestras maldades nos han llevado como el viento. Cuando yo me acerco a un Dios que es santo, a un Dios que es eterno, y yo reconozco mi propia naturaleza pecaminosa, reconozco mi propia debilidad, reconozco mi propia mortalidad, entonces yo no me acerco a Dios con una forma que estoy demandándole a Él cosas. No, yo lo hago con humildad. Yo lo hago porque yo sé que soy pecador y Él es un Dios santo y yo necesito de su misericordia. Yo necesito de su gracia y de su bondad. Entonces yo vengo a Él con humildad. Y estimado oyente, le recuerdo que es solo a través de Jesucristo que podemos acercarnos al Padre Celestial. Todo esto de esta oración, todo esto tan maravilloso y las implicaciones que estaremos viendo a través de toda la oración que hace Jesús, todo esto es posible únicamente a través de Jesús. Usted no puede lograr esto sin Jesús. La única forma de lograrlo es a través de Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. Nadie se acerca al Padre. Nadie viene a ese buenísimo Padre, al Abba Padre que reina en la eternidad. Nadie se acerca a Él si no es a través de Jesús. Solo a través de Jesucristo puede usted y puedo yo acercarnos al Padre Celestial. Juan capítulo 14, versículos 3 y 14 dicen: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, dice Jesús, yo lo haré. Usted no puede pedir en el nombre de su iglesia, en el nombre de su religión, en el nombre de su denominación. Usted no puede pedir el nombre de ninguna cosa o de ninguna otra persona. Usted solo puede pedir en el nombre de Jesús. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, dice Jesús, el Padre lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré, dice Jesús. Juan capítulo 15, versículo 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Oiga, usted puede notar cómo Jesús está enfatizando que debemos de acercarnos a Dios y pedir las cosas en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre dado a los hombres, no hay otro nombre poderoso, no hay otro Hijo de Dios. Él es el único Hijo de Dios. Y claro, Él nos ha adoptado como sus hijos. ¿Por qué? Porque nos ama, porque tiene un plan eterno para nosotros, porque quiere salvarnos, restaurarnos y darnos esperanza. Y una vez que hemos sido adoptados en la familia de Jesús, entonces también nosotros podemos decir: Abba, Padre.
Entonces usted no puede acercarse al Señor en su propio nombre. Usted no puede acercarse al Señor conforme a su apellido, o conforme a lo que usted ha logrado, o conforme a lo que usted ha estudiado. No, usted puede acercarse únicamente a través de Jesús. Juan capítulo 16, versículos 23 y 24 dicen: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. ¿Usted quiere recibir del Señor? ¿Usted quiere recibir la aprobación de Dios? Entonces pida en el nombre de Jesús. Pida, acérquese a Él, a el Padre Celestial, y hágalo en nombre de Jesús. Si usted hace eso, usted logrará muchas cosas. Usted logrará la bendición de estar en el centro de la voluntad de Dios. Entonces, esa frase que Jesús dice ahí al inicio, después de decir Padre nuestro, y luego declara que estás en los cielos, significa que debemos de acercarnos a Él en oración con humildad. Pero también eso nos dice una segunda cosa muy importante. Esa frase, que estás en los cielos, nos declara que debemos de entrar a su presencia confiadamente. No entramos a su presencia con temor y temblor. No entramos a su presencia con un miedo espantoso que agota nuestra fuerza y nuestra comunicación con Dios. No, usted y yo, estimado oyente, podemos entrar de una forma con confianza. Podemos entrar confiadamente a la presencia del Señor. Por eso Jesús empieza su enseñanza de la oración diciendo Padre nuestro, como un hijo que se acerca a su padre, a un Padre amoroso, a un Padre de amor, de misericordia. Así es como nos acercamos a Dios. Podemos acercarnos a Él confiadamente. Y ahora présteme atención, no me malinterprete. Esta no es una contradicción a lo que le acabo de decir. Podemos acercarnos a su presencia con humildad, pero al mismo tiempo entrar confiadamente. El tener confianza no significa ser prepotente o ser orgulloso. No, el tener confianza es saber su lugar, saber dónde estoy ubicado yo en todo este asunto cuando me acerco a Dios. Entonces yo puedo acercarme a Dios con humildad. Yo puedo acercarme a Dios reconociendo que soy pecador, que soy un hombre mortal, que necesito la ayuda de la deidad. Y yo me puedo acercar a Dios confiadamente, conociendo su posición y conociendo mi posición en esta tierra. Al humillarnos ante Él y al orar en fe, creyendo que Dios nos contestará nuestra oración, eso traerá a Él honra y gloria. Por lo tanto, nos podemos acercar a Él para brindarle esa gloria y esa honra. Cuando yo tengo necesidades y yo me acerco al Señor en oración y yo vengo a pedirle a Dios, a mi Padre Celestial, y lo hago en el nombre de Jesús y lo hago de una forma con humildad en mi corazón, no llego ahí con pretensiones de que lo merezco y que esto y lo otro, no. Yo llego ahí con humildad, yo llego ahí buscando su voluntad, yo llego ahí suplicándole al Señor que Él tenga misericordia en mí, y lo hago de una forma confiada, porque sé que cuando Dios conteste mi oración, cuando Dios traiga la respuesta que tanto anhelo, eso le traerá a Él honra y gloria. Y yo seré el primero en testificar de su grandeza. Yo seré el primero en contarle a otros de las maravillas de mi Dios, porque los demás van a conocer mi necesidad, van a saber lo que me está afligiendo, van a saber mi lucha, mi problema, van a saber que estoy enfermo. Y cuando Dios interviene, cuando Dios extiende su mano divina y me toca y me sana, me libera, provee por lo que necesito, cuando Dios se encarga de mí, entonces yo puedo decirles a los demás, miren lo que pasó, vean lo que sucedió. Dios es un Dios que escucha la oración. Dios es un Dios que está pendiente de sus hijos, y eso le trae honra y gloria a Dios. Oh, estimado oyente, usted y yo necesitamos acercarnos a Dios confiadamente. Y lo debemos de hacer en fe. Debemos de acercarnos a Dios en fe. ¿Sabe por qué? Porque sin fe, usted cierra la puerta a la oración.
Usted debe de acercarse a Dios creyendo. Usted debe de acercarse a Dios con fe. Y cuando usted lo hace, usted abre esa puerta a la oración. Y a Dios le encanta contestar las peticiones de sus hijos. Claro que sí, le encanta. Dios recibe un tremendo placer al darle a sus hijos buenas cosas. Jesús mismo lo dijo: si vosotros siendo malos, dice, si vosotros los seres humanos siendo malos saben darle buenas cosas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial, cuánto más nuestro Dios que reina y que mora en majestad, porque Él es un Dios bueno. Él es un Dios bueno. Santiago nos recuerda ya en el capítulo 1, dice el versículo 6 al 8, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. En otras palabras, usted no puede acercarse al Señor, decir que tiene fe, pero dudar que Él le va a contestar. Si usted se acerca al Señor pidiéndole que el Señor conteste su petición, hágalo creyendo, hágalo con fe, porque si no, entonces es como la ola del mar, que viene por aquí, se va para allá y ya. O como el viento, que arrastra todo y que lo echa de una parte para otra sin sentido. En otras palabras, no hay dirección, no hay voluntad, es algo que se hace sin sentido. No haga eso con sus oraciones. Humille su corazón, humille su voluntad y luego acérquese a Él en fe y hágalo confiadamente. Y yo le garantizo que Dios escuchará su petición y Él se glorificará en su vida. Hágalo hoy y experimente la grandeza de ese Dios que está en los cielos. Oh buen Padre Celestial, venimos ante tu presencia, oh Dios, con humildad en nuestro corazón. Reconocemos tu grandeza, reconocemos que no eres un Dios conforme a las normas de este mundo. Tú eres un Dios eterno, un Dios santo, un Dios que reinas en majestad. Y nosotros no lo somos. Nosotros somos terrenales, somos personas mortales aquí en esta tierra de angustia y de dolor. Por eso nos acercamos a tu grandeza con humildad. Reconocemos nuestro lugar en este asunto y reconocemos tu lugar allá arriba en la santidad. Pero Señor, no nos acercamos a ti con temor, esperando castigo. No, nos acercamos a ti confiadamente, porque lo hacemos a través de la fe en Cristo Jesús. Sabemos que es Jesús la respuesta para nuestra vida. Es Jesús la respuesta para nuestra necesidad. Es Jesús la respuesta para nuestro mundo. Y nosotros hoy nos unimos a ese plan maravilloso, a ese plan glorioso que tú tienes para este planeta Tierra. Por lo tanto, nos acercamos confiadamente, sí, con humildad de nuestro corazón, pero con confianza, sabiendo que tú eres nuestro buen Padre, el Padre Celestial que tanto quiere tener comunión con nosotros. Gracias, oh Dios, gracias por ser tan bueno. Tú no nos necesitas a nosotros, pero nosotros sí, Señor. Desesperadamente te necesitamos. Nicaragua te necesita, esta nación te necesita, estas familias te necesitan, yo te necesito, oh Dios. Necesitamos tu gloria en nuestra vida. Te pedimos que hoy nos bendigas y que nos acompañes en todo lo que hacemos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. ¿Por algún motivo te has alejado del Señor? Escríbeme, pastor@casademigloria.org. Queremos ayudarte. Date una segunda oportunidad. Mi Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí. Decir adiós nos da tristeza. Mejor decimos hasta muy pronto, recordándole que hoy es el primer día del resto de su vida bendecida.
La palabra que cambia, la palabra que transforma, la palabra que ilumina, se convierte en un faro del Espíritu. Faro del Espíritu, con el pastor Natán Alfaro. Espérenlo aquí,